Si analizáramos a los personajes de anime utilizando los sistemas diagnósticos actuales, probablemente descubriríamos que muchos de ellos presentan más trastornos mentales de los que imaginamos. Por eso, hoy inauguramos esta sección: diagnosticar personajes ficticios desde una perspectiva clínica, usando como referencia el manual diagnóstico de DSM-5. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración importante. Este análisis tiene fines meramente interpretativos y de entretenimiento. No es un diagnóstico clínico real, ya que no es posible entrevistar a los personajes ni aplicar las pruebas psicométricas. Todo se basa únicamente en lo que se muestra en el anime, sin tomar en cuenta las novelas en este caso. Y dicho esto, comencemos con el caso más complejo de todos: diagnosticando personajes de Mushoku Tensei. Para entender a Rudeus es obligatorio separarlo en dos etapas: Rudeus antes de la reencarnación y Rudeus después de la reencarnación. Así que iniciemos primero con el pre-reencarnación. Rudeus vive un evento claramente traumático durante la preparatoria. Es humillado públicamente, grabado y expuesto ante sus compañeros. Este suceso marca un antes y un después en su vida, probablemente causándole un trastorno de estrés postraumático. Según el DSM-5, el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por exposición a un evento traumático seguido de síntomas como recuerdos intrusivos, evitación y alteraciones emocionales. En el anime vemos que Rudeus revive constantemente el evento mediante flashbacks, especialmente al pensar en salir de casa, evita cualquier situación que implique contacto social, en especial el exterior, y presenta una respuesta emocional intensa al recuerdo del trauma, que le impide funcionar con normalidad. Este patrón se mantiene durante años, lo que reafirma un cuadro compatible con un trastorno de estrés postraumático. Pero claramente el trastorno de estrés postraumático no aparece solo. Rudeus desarrolla una depresión crónica de larga duración. En el DSM-5 es categorizado como un trastorno depresivo persistente o distimia. La distimia implica un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día durante al menos 2 años. En Rudeus observamos vida completamente aislada y carente de objetivos, falta total de motivación o placer, baja autoestima constante, autodefinición de sí mismo como basura humana y alteraciones del sueño y alimentación con sobrealimentación y sedentarismo extremo. No es una tristeza que simplemente va y viene, es una forma de existir que afecta todas las áreas de su vida. Esto le termina generando también un trastorno de ansiedad social. Con el paso del tiempo, la evitación social deja de ser solo una consecuencia del trauma y se convierte en un trastorno estructurado. El DSM-5 describe miedo intenso y persistente a situaciones donde el individuo puede ser evaluado negativamente. En el caso de Rudeus, siente terror ante la posibilidad de ser visto o juzgado por las demás personas. Anticipa humillación incluso antes de interactuar con otros y evita por completo cualquier situación social durante años. Estamos hablando de que Rudeus estuvo aislado durante 20 años. La ansiedad es completamente desproporcionada, persistente y claramente incapacitante. Y aquí entramos en la parte más oscura del personaje: los trastornos parafílicos. Rudeus contaba con un trastorno voyeurista, ya que Rudeus obtenía excitación sexual al espiar a personas desprevenidas, conducta que el DSM-5 define claramente como voyeurismo cuando existe una excitación intensa y recurrente y se lleva a cabo sin consentimiento, al mismo tiempo que le produce un deterioro funcional o un malestar clínico. El anime confirma que estas conductas se repiten en más de una ocasión, convirtiéndose entonces en no incidentes aislados. De aquello por lo que la mayoría de la gente odia a Rudeus: un trastorno pedofílico. La excitación sexual dirigida hacia su sobrina menor de edad cumple criterios clínicos de pedofilia según el DSM-5, al tratarse de fantasías y conductas sexuales persistentes dirigidas a una menor y presentes durante un periodo prolongado. Este aspecto es fundamental para entender por qué el Rudeus pre-reencarnación es un personaje profundamente disfuncional. Pero ahora sí, no nos quedemos atascados en el pasado. Hablemos de Rudeus Greirat post-reencarnación. Tiene una remisión de su trastorno de estrés postraumático y la ansiedad social, ya que tras reencarnar, Rudeus conserva recuerdos y emociones, pero su funcionamiento cambia radicalmente, ya que en el anime podemos ver cómo supera el miedo a salir de casa y a interactuar con personas fuera de su círculo familiar. Ahora ya puede llegar a afrontar conflictos sociales sin evitación extrema. Ya puede establecer vínculos afectivos reales, y esto sugiere una remisión funcional de su trastorno de estrés postraumático y fobia social, favorecida probablemente por un entorno de desarrollo completamente distinto al que tenía anteriormente. Sin embargo, todos sabemos que la estructura funcional mental de Rudeus ya está afectada.
por lo que a lo largo del anime hay un momento en específico por el que pasa por un episodio depresivo mayor. Durante el arco posterior a la ruptura con Eris, Rudeus entra en una depresión profunda. El DSM-5 describe la depresión mayor como un periodo de al menos 2 semanas con síntomas como anedonia, aislamiento, sentimientos de vacío y desesperanza, deterioro funcional significativo. En el caso de Rudeus se aísla, viaja sin rumbo, pierde interés por la magia y muestra una clara desconexión emocional del mundo. Aquí lo marco como un episodio más que como un trastorno establecido, debido a que dicho suceso tiene una remisión y por tanto termina superando el episodio depresivo, tras encontrar una misión que seguir en la escuela de magia. Por el pasado de Rudeus antes de la reencarnación, podemos decir que tiene una estructura psicológica sensible a cambios emocionales, siendo que los episodios depresivos podrán ir y venir a lo largo de su vida a causa de su anterior distimia. A diferencia de su vida anterior, este episodio sí tiene inicio, desarrollo y resolución, lo que lo diferencia de su antigua distimia. Ahora, para el siguiente trastorno es un poco más complicado debido a que lo manejan como si fuera un chiste alrededor de toda la serie, pero lo voy a considerar simplemente para que lo mencione. El trastorno fetichista. Aunque supera la mayoría de sus parafilias, persiste un fetichismo específico, que es la ropa interior de Roxy. Según el DSM-5, el fetichismo implica excitación sexual recurrente asociada a objetos inanimados durante al menos 6 meses. La creación de un altar, la adoración ritualizada y la carga emocional del objeto permiten interpretarlo clínicamente bajo este marco, aunque, como dije, es presentado de forma cómica en el anime. Este nos queda un extra, ya que no representa realmente todos los criterios para ser considerado un trastorno fetichista per se, debido a que es más visto, como dije, como una broma recurrente. Analizar a Eris resulta particularmente complejo, ya que el anime no nos proporciona demasiada información detallada sobre su historia temprana o el estilo de crianza antes de conocer a Rudeus. Sin embargo, aún con esta limitación, hay elementos muy claros que permiten entender el origen de su conducta. En primer lugar, es evidente la influencia del temperamento, es decir, el componente biológico de la personalidad. En Eris observamos un temperamento altamente reactivo e impulsivo, algo que claramente no surge de la nada. El anime nos muestra que tanto su abuelo como su madre presentan un carácter explosivo, lo que sugiere una predisposición genética hacia una baja tolerancia a la frustración y una alta intensidad emocional. Sin embargo, el temperamento por sí solo no explica todo. También es necesario considerar el factor ambiental, específicamente una crianza negligente en cuanto al establecimiento de límites, ya que Eris crece en un entorno donde no se le imponen normas claras ni consecuencias consistentes. Tiene la última palabra en la mayoría de las decisiones del hogar y sus exigencias son cumplidas de forma inmediata, incluso cuando implican conductas agresivas. Esta combinación de un temperamento impulsivo con una ausencia casi total de límites parentales genera el terreno perfecto para el desarrollo de conductas desadaptativas. A primera vista, Eris podría parecer un caso típico de trastorno explosivo intermitente, ya que presenta episodios recurrentes de agresividad física y verbal, respuestas claramente desproporcionadas ante frustraciones menores, escaso control de impulsos y arrebatos no premeditados. Todo esto coincide parcialmente con la descripción del DSM-5, sin embargo, aquí aparece un punto clave. El DSM-5 especifica que, para diagnosticar trastorno explosivo intermitente, los episodios de agresión no deben provocar daño físico grave, destrucción de la propiedad, ni lesiones significativas a otras personas o animales de forma recurrente. Y en el caso de Eris, esto no se cumple, ya que vemos cómo Eris provoca lesiones físicas constantes a Rudeus, agrede de forma repetida a otras personas y utiliza la violencia como forma primaria de resolución de conflictos. Por lo tanto, aunque comparte rasgos del trastorno explosivo intermitente, no encaja plenamente en este diagnóstico, por lo que un trastorno de la conducta es un diagnóstico más compatible. El trastorno de la conducta es caracterizado por un patrón persistente de violación de normas sociales básicas, agresión física hacia otras personas, falta de respeto por límites y autoridad, conductas que generan daño real a terceros. Es importante recalcar que este diagnóstico se aplica generalmente en etapas tempranas del desarrollo, lo cual encaja con la edad de Eris durante gran parte del anime. Además, el hecho de que su conducta mejore progresivamente con disciplina, entrenamiento y la introducción de figuras de autoridad funcionales refuerza la idea de que no se trata de un trastorno de personalidad estructurado, sino de un problema conductual influido por temperamento y crianza. Pasamos a Sylphid. Con Sylphie nos encontramos con un límite importante a nivel diagnóstico. Desde una edad muy temprana, Sylphie es víctima de agresión, rechazo y aislamiento social debido al color de su cabello. Estas experiencias repetidas generan en ella una autoestima marcadamente baja y un miedo inicial a relacionarse con los demás. En términos clínicos, este patrón podría sugerir un posible desarrollo de un trastorno de ansiedad social. Sin embargo, es importante hacer una distinción clave. No todo el miedo social en la infancia equivale a un trastorno estructurado. Durante la niñez, Sylphie sí presenta inhibición social, evitación de pares, temor al rechazo,
pero estos síntomas aparecen en un contexto muy claro: acoso persistente, y además se observan en una etapa del desarrollo donde la personalidad aún no está plenamente consolidada. Tras el establecimiento de su amistad con Rudeus, el anime muestra una disminución progresiva y constante de la ansiedad social, lo cual es clínicamente relevante, ya que en el DSM-5, para hablar de un trastorno de ansiedad social, los síntomas deben ser persistentes, estables en el tiempo y no disminuir significativamente ante cambios ambientales positivos. En Sylphie ocurre exactamente lo contrario. Y esto se ve más adelante también en su etapa adolescente, donde ya en la adolescencia Sylphie conserva la baja autoestima, la inseguridad personal y algunos rasgos dependientes leves, principalmente en la forma en que valida su valor personal a través de figuras significativas. Sin embargo, su socialización, aunque reducida, no se encuentra clínicamente deteriorada. Sylphie es capaz de interactuar con otros, mantener vínculos funcionales, desempeñarse socialmente cuando la situación lo requiere. El aislamiento que muestra en esta etapa no está motivado por ansiedad social, sino por una conducta consciente de protección de su identidad, particularmente durante el arco en el que oculta quién es realmente. Es decir, se aísla por elección estratégica, no por un miedo patológico. Por todo lo anterior, Sylphie no cumple criterios completos para un trastorno de ansiedad social, presenta rasgos ansiosos subclínicos en la infancia que no se consolidan como un trastorno y mantiene una baja autoestima persistente como principal secuela psicológica del abuso que sufrió de niña. Analizar a Paul Greirat con la información limitada que ofrece el anime no es sencillo, pero hay un patrón conductual que resulta particularmente evidente a lo largo de la historia: trastorno por el uso de alcohol. En el mundo de Mushoku Tensei es relativamente común que los aventureros desarrollen un consumo problemático de alcohol. Están expuestos de forma constante a situaciones de vida o muerte, pérdida de compañeros y estrés crónico, por lo que el alcohol suele funcionar como un mecanismo de afrontamiento disfuncional. Sin embargo, en el caso de Paul, el consumo de alcohol no se mantiene estable, sino que aumenta de manera marcada tras el desastre mágico que provoca la desaparición de su familia. Evidentemente, tras esto, en el anime observamos que Paul tiene miedo constante ante la incertidumbre sobre el paradero de Zenith y sus hijas, lo cual ayuda a incrementar su angustia. Tiene mucha frustración ante la falta de pistas y el sentimiento de impotencia refuerzan el consumo de alcohol, y el alcohol pasa de ser algo contextual a convertirse en una forma central de regulación emocional. De acuerdo con el DSM-5, un trastorno por uso de alcohol se caracteriza por un patrón problemático de consumo que genera deterioro o malestar clínicamente significativo. En Paul, esto se manifiesta claramente a través de conflictos familiares, especialmente ya una vez se vuelve a interactuar con Rudeus, conductas impulsivas y desorganizadas muchas veces bajo los efectos del alcohol, y un deterioro del funcionamiento cotidiano tanto emocional como interpersonal. Si bien no se cuenta con información suficiente para precisar la gravedad exacta de este trastorno por el consumo de alcohol, el cuadro es compatible al menos con un trastorno por uso de alcohol de curso reactivo al trauma, más que con un alcoholismo crónico previo. Es importante aclarar que muchas de las conductas de Paul, es decir, aquellas que todos conocemos con la infidelidad, la irresponsabilidad emocional y la toma de decisiones impulsivas, no dependen exclusivamente del alcohol, sino que reflejan rasgos previos de personalidad. No obstante, con información disponible, estos rasgos no alcanzan criterios suficientes para un trastorno de personalidad estructurado. El caso de Roxy guarda ciertas similitudes con el de Sylphie, pero con matices importantes. Desde joven, Roxy es aislada de su aldea debido a que, a diferencia del resto de su raza, no puede comunicarse telepáticamente, lo que además le genera dolor físico constante. Este rasgo la convierte en una figura diferente y eventualmente marginada dentro de su propia comunidad. Como consecuencia, Roxy desarrolla inseguridad personal, sentimientos persistentes de inferioridad y dudas constantes sobre su valor y competencia. A nivel clínico, esto podría sugerir una ansiedad social leve, pero nuevamente es importante no sobrediagnosticar. Roxy no evita sistemáticamente la interacción social ni presenta un miedo intenso y persistente a la evaluación negativa en todos los contextos. Su dificultad principal no es la ansiedad social per se, sino una baja autoestima crónica derivada del rechazo temprano y de sentirse defectuosa dentro de su propia raza. Esta baja autoestima se mantiene a lo largo de distintos momentos del anime e influye en su autopercepción como maestra a pesar de su clara competencia, y afecta su capacidad para reconocer sus propios logros. Como último personaje, analizaremos también a Ruijerd. Ruijerd representa probablemente el ejemplo más claro dentro de Mushoku Tensei de las consecuencias de un trastorno de estrés postraumático de curso complejo y prolongado. Su historia está marcada por un trauma extremo, sostenido y colectivo.
toda su raza fue manipulada por Laplace, lo que derivó en un sinfín de atrocidades, guerras y tragedias. Como resultado, los Superdia fueron prácticamente exterminados, incluyendo amigos, compañeros y familiares cercanos de Ruijerd. Como si esto no fuera suficiente, los pocos sobrevivientes fueron expulsados de la civilización, convertidos en símbolos del mal absoluto. El mundo no solo los rechazó, sino que construyó leyendas de terror alrededor de su raza, obligándolo a vivir siglos aislado, temido y odiado por todos. Aunque el DSM-5 como tal no reconoce el trastorno de estrés postraumático complejo como una categoría independiente, el concepto clínico es ampliamente utilizado para describir cuadros de trauma prolongado, repetido y de origen interpersonal o colectivo, y Ruijerd encaja perfectamente en esta descripción. A lo largo del anime observamos en él múltiples síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático de larga evolución, como una hipervigilancia constante ya que siempre está atento a amenazas incluso en contextos seguros, una dificultad profunda para confiar, especialmente en miembros de otras razas, producto de los siglos de persecución que vivió, y un afecto emocional restringido con dificultad para expresar vulnerabilidad. A diferencia de un trauma puntual, el trauma de Ruijerd nunca tuvo un cierre, ya que el estigma y la culpa se mantuvieron durante generaciones. También vemos cómo Ruijerd tiene los famosos flashbacks que vienen dentro del trastorno de estrés postraumático, que le causan un malestar clínicamente significativo. Uno de los rasgos más característicos de Ruijerd es su rigidez moral extrema, que funciona como un mecanismo de compensación psicológica. En el anime se observa que sigue códigos éticos inflexibles, protege obsesivamente a los niños y castiga con severidad a cualquier acto que le recuerde a los crímenes de su raza. Esta rigidez no es solo una virtud que él tiene, es una forma de intentar reparar simbólicamente una culpa colectiva que racionalmente no le pertenece, pero que emocionalmente carga como propia. Gracias al viaje con Rudeus y sus esfuerzos por limpiar el nombre de los Superdia, Ruijerd muestra una mejoría parcial. Logra establecer vínculos, confiar selectivamente y disminuir su aislamiento. Sin embargo, en casos de trauma tan prolongado y extremo, el DSM-5 reconoce que muchos síntomas no desaparecen por completo. La culpa, la hipervigilancia y la autoexigencia moral excesiva difícilmente se van a extinguir, solo se integran de forma más funcional. Después de analizar a los personajes de Mushoku Tensei desde una perspectiva psicológica, queda claro que la mayoría de sus conductas no surgen de la nada, ni pueden reducirse a etiquetas simples de que si son buenos o malos. Lo que vemos una y otra vez es cómo el temperamento, la crianza, el trauma y el contexto social moldean profundamente la forma en que cada personaje piensa, siente y actúa. Personajes como Rudeus nos muestran cómo un trauma no resuelto puede destruir por completo la identidad de una persona, pero también como un retorno distinto y nuevas oportunidades pueden permitir la remisión y el cambio. Este análisis también deja una lección importante: no todo comportamiento problemático debe ser patologizado. El DSM-5 no existe para justificar actos ni para quitar responsabilidad, sino para comprender de dónde surgen ciertas conductas y por qué algunas personas tienen más dificultades que otras para adaptarse. Al final, Mushoku Tensei no solo habla de magia o reencarnación, sino de algo mucho más humano. Personas que están rotas y que intentan seguir adelante como pueden y con las herramientas que tienen. Algunas fallando, otras aprendiendo y otras simplemente sobreviviendo. Espero les haya gustado el video. Si están de acuerdo con mis diagnósticos o si no, no olviden dejarlo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.